Bueno, quiero empezar saludando a todos los que están del otro lado. Yo soy Matías Roldán, secretario de Bienestar Estudiantil del Centro de Estudiantes de Jerónimo Luis de Cabrera, misma institución de la que viene nuestra invitada Coco de Eugenia. Yo soy Coco. Trabajo, trabajo en el Gero. Vaya a saber cuántos hay del otro lado. Trabajo en el Gero hace, creo que 17 años. Siempre trabajé de psicóloga, algunas veces en el turno mañana. Al principio hacía horario rotativo. Empecé como suplente y después ya tuve un cargo fijo a la mañana. Y eso me permitió organizarme con las otras cosas. Pero bueno, soy psicóloga, trabajo en el Gero, trabajo también en la facultad, doy clases y en un montón de otras cosas más que no vienen al caso, pero también trabajo en otros lados. Bueno, espectacular. Nosotros en la charla pasada, te cuento, Coco, estuvimos tratando temas sobre la educación que vamos a seguir explorando en esta entrevista, pero ya desde otro punto de vista, desde un punto de vista más adulto, es decir, tu caso, y más profesional. Eso me lleva a la primera pregunta, que es, ¿vos cómo has vivido hacer tus funciones como psicopedagoga, como docente, en medio de esta pandemia? Bueno, fue bastante difícil. Primero que, o sea, yo tengo un cargo docente. Seguramente una docente lo vive diferente, claro. ¿Sí? No por la cantidad de trabajo, porque la verdad que todas las docentes y los docentes estamos muy llenos de trabajo, pero como yo tengo un cargo en la escuela, eso implica que mi mirada tiene que ser un poco más institucional. O sea, una docente o un docente, por ejemplo, de lengua o de matemática, seguramente tiene que trabajar para que sus estudiantes respondan las tareas, mandarle las tareas, hacerlas a las tareas. Muchas veces los chicos no entienden, entonces se comunicaron por WhatsApp, bueno, o de diferentes maneras, algunas hicieron Classroom, lo que sea. En el caso nuestro, de la gente que está en el equipo técnico, tenemos otra función y nuestra mirada son todos los estudiantes. Entonces, ¿qué pasó al principio? Al principio lo que pasó de este lado, digamos, es que nosotros teníamos una página de Facebook y nos pusimos al principio de la pandemia rápidamente a establecerlo como un lazo oficial de comunicación con las personas, con las familias, con los estudiantes. Con los docentes se hacían reuniones, ¿sí? Al principio se nos decía que esto iba, como todos creíamos que iba a transcurrir en corto plazo, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a diagramar una serie, o sea, los docentes nos mandaban las tareas, nosotros hicimos índices de tareas y las colocamos en el Facebook para difusión. ¿Qué pasó? Muchos chicos y chicas decían que ellos enviaban el mail y que el mail no llegaba, o bien los docentes estaban preocupados porque había chicos con los que no se podían conectar. A su vez, había chicos que mandaban las tareas y los docentes no respondían, ¿sí? Vaya a saber qué pasaba en esa comunicación. De todas maneras, a nosotros nos pareció que quedaba en la intimidad del vínculo entre docente y estudiante, y cuando tuvimos un regreso de las vacaciones en donde se sabía que este año no podíamos volver porque no había vacunas, porque imagínate que en el Gero, con una población de 1000 estudiantes, los contagios son abismales, las posibilidades de contagio son abismales. Ustedes tienen familias y nosotros también, que hay población de riesgo, los mismos chicos son de riesgo, entonces ya había un panorama cierto de que no volvíamos. Claro. Ahí se nos complejizó mucho el tema, por un lado, pero por otro lado vos sabés que teníamos como un proyecto, un panorama cierto de lo que íbamos a vivir, porque antes no sabíamos, entonces nos arreglábamos como podíamos. Entonces, después de las vacaciones, del receso escolar, con ese panorama ya cierto, uno lo que hizo fue hacer proyectos de cómo íbamos a seguir.
El Drive, ese que a ustedes les cuesta mucho y a nosotros también, a algunos chicos no, pero nosotros lo que pasa es que trabajamos con la gente que tiene dificultades. Fue un intento de dar solución a muchas quejas que ustedes tenían de que no sabían mandar mails y de que cuando mandaban les parecía que era una cosa de mandar al universo, así no se podía hacer de alguna manera. La hipótesis que tuvimos fue que cuando vieran su carpeta virtual y que sus tareas estaban ahí, que el docente iba a poder corregir dentro de la carpeta como si fuera una carpeta del aula, al menos iban a tener la tranquilidad de que las cosas llegaban, ¿sí? Pero por supuesto, eso implica un cambio para el que no estábamos preparados, o sea, las personas no estaban acostumbradas a trabajar con la tecnología y todo eso lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Por otro lado, nosotros estamos resolviendo todas las consultas de la página de Instagram y de Facebook, todas las contestamos nosotras del equipo. Subimos tareas cuando no tienen Wi-Fi y ahora empezamos a generar un proyecto para aquellas personas que no tienen posibilidad de conectividad. Porque un estudiante que no tiene conectividad en este momento no puede decirse estudiante. No. O sea, la única herramienta de comunicación que tenemos con ustedes es el Internet. Y por eso, justamente, la conectividad es un derecho humano. Y está muy bien declarado así, porque por muchas razones. El que maneja la información hoy en día tiene poder. Tiene el poder de meter en la cabeza de las personas ideologías, por ejemplo. Entonces, si ese es el poder de los medios, todos tienen que tener el derecho de poder circular por las redes de diferentes posturas, no solo desde una idea dominante. ¿Me explico? Entonces, todos tienen que tener acceso a eso. A mí me preocupa mucho el equipo también y vimos una manera de visibilizar un problema que tienen los estudiantes y hoy en día estamos entrevistando a todos los estudiantes. Empezamos con aquellas personas que no se habían conectado a sus carpetas, cosas que no podíamos visibilizar antes. O sea, cuando vos tenés el panorama de toda la escuela y ves toda la escuela y ves quién subió, quién no subió, porque eso se puede hacer con estas carpetas virtuales. Ahora que podíamos ver, sosteníamos que esas personas que no se habían conectado con sus carpetas no sabíamos si tenía Wi-Fi. Pero nos encontramos con un panorama muchísimo más complejo porque hay personas que tienen conectividad y no se han asociado a sus carpetas y hay otros que sí, que se han asociado a sus carpetas pero pagan datos. Entonces, tenemos chicos que dejan de comer un día, por 200 pesos les ponen para poder subir sus trabajos, por ejemplo, porque solo tienen paquete de datos. Y eso la verdad que nos duele muchísimo porque tuvimos que tomar la decisión con el equipo directivo de dar clases porque la gente lo solicitaba así. Nosotros no queríamos hacer una diferencia entre los que tienen y no tienen conexión, pero en definitiva dar clases es también un derecho de ustedes, que ustedes reciban educación. Sí, sí. Pero sin embargo se nos hace muy duro sostener esas diferencias abismales que hay entre un chico que tiene conectividad y no tiene, y lamentablemente estamos trabajando sobre la diferencia. Entonces nos pusimos a pensar cómo hacer. Y lo primero que hacíamos, viste esas cosas que a uno le salen por humanidad, es de decir, a ver, este chiquito no tiene porque la mamá me mandó un WhatsApp, ay, mira, vive cerca de la casa de tal. Entonces, esa persona se ponía a disposición con el Wi-Fi docente o qué sé yo, una de nosotras, y le pasábamos nosotros la conexión. Entonces dijimos, ¿por qué no abrir a que las personas armen una red de conectividad solidaria? Para que los chicos no se tengan que mover a la escuela, porque moverse a la escuela en este momento implica tomar un colectivo y ponerse en riesgo. No tanto sí. Ustedes, si no son de riesgo, si no tienen alguna patología de base, pero sí sus familias. Entonces necesitábamos internet en los barrios.
bueno, salimos en todos los medios, no sé si lo viste. Sí, sí, No lo he sé visto, lo he visto en Canal 2, en Canal 8, también en Sí, Instagram. La verdad que hubo una repercusión bastante interesante. sí, sí, interesante porque la solidaridad es una palabra que todavía las personas responden, pero nosotros entendemos que no es cuestión de solidaridad, que el Estado es responsable de brindar conectividad y seguimos investigando y parece ser que desde el gobierno nacional hay un gran monto de dinero destinado a que todos tengan conectividad y los gobiernos provinciales no están interesados o no lo han solicitado por ahora. Entonces ahora los proyectos viran. ¿Qué estamos haciendo? Poder decir en números, tenemos una población de tantas personas que no tienen conectividad, estos son, ¿cómo van a hacer para responsabilizar a esos chicos que no han subido sus tareas, de que no están conectados con la escuela, si en realidad no tienen los medios suficientes para hacerlo? Y esto vamos a hacer un informe y vamos a tener, digamos, la posibilidad al menos de que nos den una respuesta, ¿sí? Claro. No sé, verbal por lo menos. Sí, claro, Pero la claro. verdad que es complejo el tema. Es complejo porque la pandemia era una cosa que no esperábamos, nadie se la esperaba, Absolutamente. pero no estábamos preparados para esto, digamos. Y bueno, eh, y hoy en día se hace, o sea, ustedes al 30 de noviembre tienen que subir sus tareas, dar cuenta de un 30% al mínimo para poder el año que viene pasar de ciclo. Bueno, ustedes en el caso de sexto tienen hasta abril. Eh, y bueno, y la verdad que no hay respuesta alguna Mm. y nos preocupa mucho. Sí, sí, sí. La verdad que debo admitir que la iniciativa es bastante creativa, es bastante inteligente, al menos yo la aprecio así. Y como Ajá, parte del centro, me agrada avisar también, decir que nos hemos puesto a cooperar con esa iniciativa, que la verdad uh-huh, consideramos muy importante, como usted dice, es un tema muy complejo, muy difícil, pero la verdad que hacer estas cosas que se ven, incluso he escuchado comentarios de que parece una iniciativa pequeña, un pequeño granito de arena, ajá. pero aporta muchísimo, la verdad, para varios chicos. Lo que O pasa, sea, ¿sabes qué? Que y nosotros somos personas pequeñas. Nosotros sí, no sí, tenemos poder. mm, O tenemos un poder, digamos, en el aula, de decir por favor silencio, esas cosas. sí, sí, Pero, nosotros, o sea, ojalá personas como nosotros o nosotras, comprometidos con la tarea, ocupáramos lugares de poder, porque lo que yo me encuentro todo el tiempo es que si no tengo poder, no puedo acceder a hacer grandes cosas. Y, o claro, sea, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ustedes tienen que acceder a esos lugares, seguir estudiando, porque de eso depende que puedan hacer proyectos que son para la gente. mm, Eh, es un tema político, la escuela es una institución política, para sí, eso fue sí, armada. Eh, no estoy hablando de partido, estoy hablando de gente comprometida que ustedes tengan las cosas que son un derecho para ustedes. sí, sí. Vos sabés que luego de la repercusión de los medios, eh, bueno, hubo un intento como de ver qué pasaba con el wifi de la escuela. A mí no me preocupa solo la escuela y que la escuela tenga wifi porque ustedes no están yendo a las escuelas. Claramente. Eh, el problema son los barrios y los barrios populares que no tienen internet y que la gente, bueno, está en una situación compleja de crisis eh, que agregó la pandemia un montón de cuestiones. Imagínense, hay familias que no están comiendo, hay familias que los chicos salen a trabajar, que la escuela quede en un terrible segundo plano porque tienen que aportar, como lo haces vos, qué sé yo, cada uno. Hay familias que tienen bebés a cargo o hermanos para que los padres puedan salir. Entonces, la escuela pasa a un segundo plano y yo no quiero que por no tener los recursos necesarios, nadie diga que ustedes no son buenos estudiantes por no conectarse con la escuela. Mm. Si no, no es lo mismo aquel que tiene computadora al que no le tiene. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Sí, sí. Yo la verdad que me he sorprendido también de ver a muchos de mis compañeros que están en situaciones precarias, pero
hasta con un simple celular pudieron completar las tareas y Sí, están sí, o sea, comprometidos realmente a seguir pero vos sabés que hay educándose. gente que no tiene Sí, sí, celular. sí, sí, Entonces, lo la verdad que entiendo. es complejo el tema, Es muy porque uno complejo. cree que la realidad de uno es la única realidad y no, cuando vos tenés esta visión, o sea, yo tengo un trabajo que tengo la suerte de poder ver la realidad de muchas personas. Viste que por ahí la gente ve su propia realidad o no tiene contacto con otras personas que tienen diferentes realidades. Eh, Hoy en día yo soy una privilegiada por tener un empleo y que sí, que el sueldo es poco, que cada vez es menos, pero tengo un empleo. Claro. Y eso es una situación de privilegio para con muchas personas que no lo tienen y que se esfuerzan todos los días. Hay chicos con muy bajos recursos que están muy motivados y buscan la manera. Lo que pasa es que hay otros que tienen, bueno, tienen computador y todo y tampoco lo hacen. Pero yo quiero que todos tengan las condiciones básicas. Después de ahí es la única manera que yo tengo para evaluar si ustedes están motivados o no. Es la responsabilidad de cada uno. Y pero yo así, por lo menos ojalá fuera así, si Sí, todos tuvieran sí, los recursos. cuando todos tenemos los Claro, recursos, ya después corre por ya uno responsabilidad puede tuya. evaluar, a ver qué te pasó, Claro, Matías, que vos no subiste. claro. Pero yo en este momento, si me responden, ¿y cómo voy a subir si no tengo wifi? Y yo no puedo dar una solución a eso, ¿me explico? Entonces estamos viendo cómo. Eh, yo creo que es importante visibilizar esto, Mm, eh, que las personas no tienen los medios adecuados. Me parece importante. Vos sabés que ahora lo que hacemos, lo que estamos pensando es dividir por barrios para hacer redes locales, ¿no? sí. Porque es probable, por ejemplo, hoy hablé con una mamá que está en Guiñazú. Mm, Nosotros tenemos estudiantes de lados muy, muy lejos. Guiñazú, Ferreira, Argüello. Bueno, entonces, si yo conozco a otra persona de Guiñazú que va a la escuela, podemos armar ahí una red. ¿Se entiende? sí, Y sí. otra cosa que es importante es saber qué escuelas hay en Guiñazú, porque se Claro. supone que las escuelas tienen wifi. Tengo un tiempo muy acotado, porque, y seguramente va a quedar en el tintero muchas cosas, pero esto va a continuar así. El año que viene es muy probable que continúe, Mm. entonces, bueno, necesitamos con urgencia que se dé una solución. Sí, la verdad que está buenísima la iniciativa, la verdad que es apreciable que alguien se haya puesto a hacer algo como esto y bueno, yo voy a dejar ahora en la entrevista la información para que se Bueno, divulgue este tipo este proyecto y para cualquier establecimiento, cualquier persona que quiera aportar, claro, vamos a dejar el número, el contacto y sí, bueno, ya saben. Sí, es sí, un sí, mail. lo vamos a dejar así ustedes saben a dónde llamar. Sí, vos sabés que esto también te quería decir, esto de que ustedes no tengan conectividad, a nosotros docentes que teníamos una conectividad a veces más o menos, tuvimos que pagar más, ¿viste? Bueno, eh, pero es un problema que nos recarga de trabajo. Estamos muchas horas trabajando para subirles a los chicos las tareas, para ver cómo se hace, eh, son muchas horas de Sí, más sí, que sí. estamos trabajando. Y eso también me preocupa la salud de los compañeros y las compañeras que estamos todo el tiempo trabajando. Claro. Bueno, Eh, y ahí está justamente ese tema. Vos al observar toda esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Y que parece que anda a saber cuándo se termina, entre comillas. O sea, no sé, sí. sí, sí. Nosotros sabemos, y esto ya O nos deja muy. si termina y después nos vuelven a otra vez porque hay otra pandemia en el mundo, qué sé yo, Sí, sí, ¿viste? O sí. sea, hay que seguir trabajando para que, bueno, para que no nos agarre más y Puede pasar de todo. Y sabemos que nada va a volver a ser igual, nada, mucho no, menos la educación. Así que yo quería preguntarte, y esta es la pregunta sí. final y definitiva, que es, ¿vos cómo ves a futuro que va a ser la educación? O sea, ¿qué crees que le depara la educación? ¿Cómo creo que va a ser? No quiere decir que sea como a mí me guste, ¿no? Yo creo que la educación, lo que se ha resentido con la pandemia es la socialización. O sea, ustedes y nosotros, ustedes sobre todo, son chicos que iban a la escuela también, o sea, a aprender
pero hasta a veces era una excusa para juntarse con la gente que quieren. A veces es la excusa de, qué sé yo, de aprender matemática, pero yo estaba con mis compañeros o estaba... Y eso se va a ver resentido si las personas no se cuidan. Yo creo que esta pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de las personas. Creo que se viene una educación en donde sí o sí vamos a tener que apuntar a cuidar al otro. Porque se ha visibilizado que cuidándonos nosotros mismos no es garantía de que yo me salve. Nadie se salva solo. Entonces creo que la educación tiene que girar en torno a discutir los medios de comunicación, sí o sí, porque no sé si han visto, pero hay un dilema importante en esto de utilizar las redes, porque las redes son instituciones políticas y nos meten cosas en la cabeza y sí. Son los nuevos medios de comunicación. Y sí, son el nuevo poder, digamos. Esto fue toda la vida así, pero hoy tiene mucha visibilidad. Entonces yo creo que la escuela tiene que virar a hacer un uso comprometido de las redes, a hacer análisis discursivos, que esto ya se venía dando, pero digamos, tiene que estar en la currícula. Y seguramente la virtualidad ha venido a instalarse para quedarse. Hoy va a ser un virus y mañana otro. Entonces, me parece que el uso de las redes tiene que ser una herramienta que tienen que empezar a trabajarse en las escuelas. Entonces, necesitamos conectividad para eso. Ustedes tienen que conocer las redes. A lo mejor vos las conocés, pero hay otra persona que no. Hay gente que no sabía mandar un mail y no tenía mail. Eso no puede ser, porque eso es un abismo entre nosotros y otras personas que tienen medios. Hay que achicar ese abismo, me parece a mí, porque si no, estamos medio que perdidos. Sí, no podemos estar solos, no podemos... Pues si yo salgo a la calle con barbijo, pero el otro me tose al lado y no lo tiene, entonces creo que es importante que esta pandemia nos ha dejado la visión de que tenemos que generar redes todo el tiempo. Y para eso, pues sabes que se estudia también. Eso es filosofía. Por ejemplo, la filosofía nadie le da bolilla o le tiene muy pocas horas, pero de eso trata la filosofía, por ejemplo. Si bien es una época en donde se viene más distanciamiento de los cuerpos, me parece que justamente va a ser una época en donde tenemos que ponernos a pensar en el compromiso que generan las otras personas y en el cuidado de las otras personas. La verdad que a mí me gusta decir, como vos bien decís, que la virtualidad siempre fue, digamos, el futuro. O sea, se veía venir a metros de distancia. Nunca pensamos que sería de esta forma. O sea, se dio de una forma muy, muy rara. No. Pero, digamos que siempre fue el futuro, pero ahora tenemos que estar improvisando un poco para integrar a la mayor, o sea, a todas las personas. Pero no todas las personas, como usted dice, se han podido integrar totalmente a las nuevas tecnologías. Incluso chicos de mi edad que yo he visto, que como no saben subir una tarea, no saben usar un email. Pero no sé. Fíjate, Matías, que subir la tarea al Drive es lo mismo que mandar un mensaje de WhatsApp. Es lo mismo, sí. Es lo mismo. Lo que pasa es que el WhatsApp, bueno, te responden, ¿sí? Pero en acción es lo mismo. El WhatsApp es un Drive. El Facebook es un Drive. Son nubes que están ahí y que la gente todo el tiempo sube cosas. Ahora, ¿por qué saben una y por qué otra no? Porque no han tenido la necesidad de usarlas. Simplemente por eso. Sí. Pero bueno. Vos destacaste algo ahí muy importante, que, o sea, nosotros al hablar del futuro de la educación o de lo que estamos pasando, la verdad que siempre nos centramos mucho en lo material, o sea, en tecnología, todo eso, y es importante. Pero a mí me gusta escucharte que vos te centras en las personas, o sea, en el acompañamiento de las personas, en estar más unidos, porque la verdad es cierto. Yo escuché que esta generación era de las más insensibles que había habido, porque no se fijaban en el otro, porque estaban en sus cosas, estaban en su mundo, y yo creo que esta pandemia, más allá de todo, y no ha pasado con todos, pero yo creo que la mayoría les ha hecho sensibilizarse por el otro.
Y eso puede está ser, bueno, es algo que nos da una puede esperanza ser. y un sentido de Ojalá, progreso. ojalá. Yo creo que lo que uno hace todo el tiempo es despertar sensibilidad en las personas. Para mí la escuela, además o al margen de ser una institución que imparte conocimiento, lo que hace es hacer que las personas sean más humanas. Mm. Y en eso, con todos los errores de la escuela, creo que esa es su condición más básica, digamos. Eh, si no, no sirve de nada. Bueno, Coco, la verdad que totalmente de acuerdo con lo que has estado diciendo. Está, como te digo, repito, muy buena la iniciativa. Te felicito a vos y a todos los que están detrás. Y bueno, también a mis compañeros del centro que ahora nos pusimos a colaborar con esto. Sí, Eh, hermoso. Me parece una actitud muy, muy sí, sí, comprometida. Vos sabés que nosotras pensamos con el equipo, ¿qué hacemos? ¿Les decimos a los chicos? ¿No les decimos? Y vos sabés que pensamos que debería partir de ustedes, porque nosotros no queremos decirles, che, comprométanse, porque es feo dar órdenes. Entonces decimos, bueno, los podemos invitar, dijimos. Y justo apareciste vos a decirme, che, nosotros estamos interesados. Y eso está muy bueno. La verdad que espectacular. yo les agradezco muchísimo. Bueno, bueno, nosotros también le agradecemos a ustedes porque la verdad que, como dije, muy inteligente movida. Gracias, Coco, por tu disponibilidad. Me ha encantado la entrevista, la verdad que es un material que me resirve y nos Bueno, me resirve alegro. a todos los que nos están escuchando seguro. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy, muchas gracias por Bueno, les estar mando un conmigo. abrazo muy grande y estamos en contacto por WhatsApp. Listo.